Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de Nuestro Pueblo. Hoy vamos a hablar de un líder que Marinilla tuvo que ver desde hace unos 50 o 40 años que Marinilla tuvo este líder y que aún puede ser vigente. Veamos todo lo que pasó en su rendido homenaje. Bueno, estamos con el director de la banda del Liceo Nacional San José o de la institución educativa San José. A ver, José Onel, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy 2 de agosto aquí en la plaza principal, en el atrio de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción?
Bueno, la idea es rendir un homenaje póstumo a la memoria del doctor Roberto Hoyos Castaño, con algunas obras de corte religioso y fúnebres, y también al finalizar la Eucaristía vamos a tocar unas obras de las que más le gustaban a él. Bueno, entonces vamos a seguir escuchando las cosas que le gustó despuesito de la Santa Misa, ¿no? Bueno, muchas gracias, maestro. Bueno, estamos en compañía aquí del doctor William Gallego. ¿Cuál es la semblanza que podemos dar de este insigne personaje, el doctor Roberto Hoyos Castaño? El doctor Roberto Hoyos Castaño encarna el personaje auténtico marinillo, sencillo, líder, visionario, íntegro, que se entregó totalmente al servicio de su comunidad. Él le dio el verdadero sentido a la política, que es el servicio. Lo que se ha perdido en estas nuevas épocas en que muchos personajes ingresan a la política, pero se olvidan cuál es el principio fundamental, el servicio. Magnífico, muchísimas gracias, doctor. Sintéticamente, el doctor Roberto Hoyos fue para Marinilla desde el año 1968 hasta el año 1992 aproximadamente, el artífice integral de su progreso, de su despegue hacia el desarrollo. Marinilla era una aldea un poco anticuada, frenada en todos los aspectos del desarrollo, pero cuando él irrumpe en la política como un hijo especialísimo de Marinilla, Marinilla despegó en todos los órdenes. En la educación llegó hasta el máximo, en el equipamiento urbano contemplamos lo que hoy tenemos, en la organización política y administrativa del municipio, hizo todo lo que se podía desear, sirvió a todas las obras importantes de Marinilla, no hubo un solo tópico de la vida de Marinilla que él no tocara, en educación, en vías rurales, en escuelas rurales, en electrificación. Está cosido a la historia de las principales parroquias de Marinilla, en fin, con más espacio podríamos resumir la historia, pero es una historia que ocupa 40 años para ser más o menos proporcionado en la afirmación. Una historia intensa, yo diría que es el mejor hijo de Marinilla, pero más aún podría ser el padre de Marinilla. Yo creo que en los últimos 50 años, el emblema que encarnó la grandeza de Marinilla está en Roberto Hoyos Castaño. Qué hombre tan grande, qué hombre tan generoso, qué hombre tan querido. Yo creo que no ha habido en estos últimos años un hombre que más sintiera, que más quisiera a su Marinilla del alma como Roberto. Es que era de una sensibilidad tal por su pueblo que en los discursos, en la conversación, se ponía a hablar de Marinilla y se emocionaba y lloraba así en el sentido estricto de la palabra. Ojalá Marinilla nos dé en estos próximos años un líder, pero es difícil de igualar a un Roberto Hoyos Castaño. Su grandeza no hay palabras con qué describirlo, porque amó desde el más encopetado amarillo hasta el más humilde, y esa era su debilidad, amar a los humildes. Qué hombre tan cristiano, tan bueno y tan querendón por esta tierra y por sus gentes. Gracias, Roberto. El doctor Antonio Valencia también se une a este gran homenaje a nuestro insigne representante de Marinilla. Doctor Antonio, ¿cuál es esa semblanza que usted puede decir del doctor Roberto Hoyos Castaño? Bueno, Roberto Hoyos fue un hombre que nació para servir y así murió. La verdad es que la vida de Roberto fue toda una entrega al servicio de su comunidad, pero particularmente hay que destacar que en medio de la política que él ejerció durante tantos años, nunca se dejó corromper de la política, todo lo contrario, fue un paradigma dentro de la política, un hombre que enseñó a muchos en Marinilla, a muchos en el oriente, a muchísimos antioqueños, y fue un hombre que siempre enalteció el nombre de Marinilla en el Congreso de la República. Fue un hombre que vivió para la política porque la sentía, la vivía, la entendía y la practicó inmensamente, sobre todo la política como el servicio a la comunidad. Por eso hoy Marinilla está de luto, Marinilla está muy triste, porque
sin duda alguna ha perdido al hombre que en los últimos 50 años hizo más por esta tierra. Quienes no le conocieron podrán remitirse a los anales, podrán remitirse a las bibliotecas, podrán preguntarle a los mayores para saber quién fue Roberto Hoyos Castaño en Marinilla. Un hombre, como decíamos ahora en la Santa Misa, un hombre superior que deja un legado inmenso a esta comunidad, un hombre a quien realmente se le puede seguir, un hombre ejemplar, un hombre modelo para esta sociedad.
Bueno, estamos en compañía del doctor Roberto Hoyos Ruiz. Doctor, si es tan amable, nos da una semblanza de lo que es, de lo que fue su ilustre padre. Primero que todo, un hombre de fe, un hombre de familia, un hombre muy trabajador y que le prestó un gran servicio no solo a Marinilla, sino a todo el pueblo colombiano, en sus diferentes posiciones. Amaba entrañablemente a su tierra, a sus gentes, y tenemos que conservar esa herencia de seguir trabajando por los más necesitados, para seguir sirviendo y buscando siempre una equidad entre la gente para tener unas mejores condiciones de vida y para mejorar el desarrollo de Marinilla, de Antioquia y del país. Muchísimas gracias, doctor, y Marinilla entera está eternamente agradecida con el doctor Roberto Castaño y creemos que volverá usted a seguir sus andanzas, ¿ves? ¿Cierto que sí? Dios es el que pone todo, Dios pone el camino y si esa es la misión, ahí estaremos. Muchas gracias, doctor. Bueno, un vecino nuestro, como es de Río Negro, el doctor Jaime Tobón Villegas, también está acompañándonos en esta tristeza. Doctor, una semblanza del doctor Roberto Hoyos Castaño, si es tan amable. A ver, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder expresar un poquitico de sentimiento de lo que mucho que hemos lamentado la desaparición de Roberto Hoyos. Yo tuve con Roberto una amistad de muchos años. Cuando yo estaba en Bogotá trabajando, que estuve 30 años, Roberto ya era representante, senador, etc. Cuando regresé a Antioquia, tuve la oportunidad ya de tener con él una vinculación mucho más importante y digamos más familiar. Sí. Recordar estas personas como Roberto es importante para los pueblos, que siempre la juventud está olvidando un poquitico la historia, y es bueno que la juventud recuerde las gentes que han logrado hacer lo que hemos logrado hacer en el país, lo que tenemos ya estas edades tan avanzadas, que hemos puesto un granito de arena. La cédula, tranquilo. La vieja es la cédula, muy bien. Entonces, dentro de eso, yo creo que Marinilla ha hecho un gran homenaje a Roberto. Recordar lo que Roberto hizo, sobre todo para mí, en dos cosas fundamentales, que son la educación y el campo. Para mí, si estas dos bases no entran en un plan de desarrollo nacional, entonces yo creo que el plan general que se haga, si olvidamos la educación y el campo colombiano, no hacemos nada. En este momento recordaba yo lo que hace 178 años, el general Bolívar, yo decía con muchacha esta semana en una conferencia, con un poquitico de charla, que un señor a quien casi yo conozco, pero que había muerto hacía 178 años, ¿cierto? Había dicho una cosa fundamental sobre educación, que es en lo que me baso yo, con los 15 años que llevo vinculado a las universidades y los 18 que estoy estudiando, o sea que tengo 33 años vinculado a lo que es la parte de la cultura colombiana, la educación, la universidad, los institutos tecnológicos, etc. Y recordaba cómo la frase del general Bolívar en 1823 nos dejó esta frase importante: todos los pueblos avanzan hacia el pirámide de su gloria en la misma forma en que camina su educación. O sea, si no hay educación, no hay progreso. De manera que para mí eso es fundamental. Y eso lo tuvo el doctor. Y eso lo tuvo precisamente Roberto. Recordaban ahora el esfuerzo que él hizo, no solo por las iglesias, sino por las escuelas rurales, por todo eso. Y la parte del campo, que un economista americano, un tipo muy importante, Samuel Huntington, nos dejó esta otra frase importante con el campo. Las dos bases que yo estaba hablando, siento que el que controla el campo controla el país, pero que el campo puede servir para una gran revolución favorable o para una revolución violenta. De manera que eso tiene su sentido y es uno de los dos puntos fundamentales. Creo que Roberto logró conjugar ese espíritu fundamental que tenía de servicio público, de la educación y el campo, sobre todo el campo de Marinilla, y trató de hacer con los campesinos mucha labor importante. Su hijo Roberto ya estaba muy vinculado también a la parte campesina también, desde que ha estado en algunas entidades y luego en el Ministerio de Agricultura, donde lo vi trabajar con mucho empeño, y ahora manejando pues el problema rural de los bananeros en la zona norte del departamento. De manera que yo creo que queda a Marinilla un hijo muy importante, que es Roberto Hijo, que creo que puede seguir la tradición de su padre. Yo felicito sinceramente a las autoridades de Marinilla, a sus familiares y a Roberto por haber hecho este gran homenaje, y que ojalá no se olvide su memoria en las escuelas que él fundó ni en las comunidades donde él participó. Doctor, muchísimas gracias en nombre de Marinilla, estamos altamente agradecidos. Su presencia nos anima bastante. Gracias, señor, muy amable, muchísimas gracias. A pesar de ya tantos años que estamos cumpliendo, pero ahí seguimos. Sí, seguimos como buenos vecinos. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Estamos en compañía del primer alcalde
de Marinilla por elección popular, el doctor Jorge Miguel Giraldo Castaño. Doctor, si es tan amable, una semblanza de lo que fue el doctor Roberto Hoyos Castaño. Bueno, indudablemente el doctor Hoyos Castaño fue un personaje tan importante que sí, es imposible llegar a definirlo. Su capacidad y su desempeño en todos los campos y muy especialmente en el campo social de Marinilla nos lleva a pensar que él es una persona que es irreemplazable. Sin embargo, pues su bella historia alcanzará a promover esta juventud para que por medio de sus méritos reconozcamos sus valores y sus capacidades. Para quienes conocimos al doctor Roberto Hoyos Castaño, que lo vimos luchar incansablemente por Marinilla, desde todos los escenarios en los cuales se movió, sabemos que no lo hemos perdido ahora porque murió. Él se retiró de Marinilla luego de haber cumplido su misión en la Contraloría, pero siempre mostró gran interés por el progreso de Marinilla. Marinilla toda, aún las generaciones, las personas que no tuvieron la oportunidad, el privilegio de conocerlo personalmente, tienen que agradecerle a Marinilla, al doctor Roberto Hoyos Castaño, porque Marinilla es hoy lo que es gracias a ese líder que se esforzó por la educación, por el progreso administrativo y el desarrollo urbanístico de esta municipalidad. Como decimos popularmente, el hombre que veía más adelante de la nariz, que tuvo sus enemigos, obviamente. ¿Cuál líder que trabaja no tiene sus enemigos? Pero hoy, aún esos enemigos reconocen que Marinilla sería una pequeña parcela perdida en el oriente antioqueño si no hubiéramos tenido este hombre visionario, progresista y amado de esta tierra, su tierra natal. Bueno, estamos en compañía aquí de otro personaje que tuvo mucho que ver con el doctor Roberto Hoyos Castaño, el doctor Hernando Jaramillo. Doctor Hernando, una semblanza de lo que fue nuestro líder Roberto Hoyos Castaño. Roberto Hoyos Castaño para mí fue una bendición en esta tierra Marinilla. Ya hoy no es un hombre sino un ángel que se convierte en custodio de esta región. Poquitas personas como él, con ese altruismo, ese amor por los suyos, por su tierra, por sus parientes, por sus amigos, por sus paisanos, es difícil encontrar. Pienso yo que en sus cerca de 79 años nunca dejó de mirar a Marinilla, desde las posibilidades que la vida le dio, nos enseñó a servir como a nadie, a vivir, a comprometerse y hacer de su vida un evangelio en función de los hermanos. Definitivamente, hombres como Roberto nacen no solamente una vez en la historia, y Marinilla tuvo su mejor momento en él y creo que va a permanecer y las próximas generaciones así también lo van a reconocer. Hernando, muchísimas gracias. Con todo el alma. En la época que yo lo acompañé por más de 15 años, desde el año 75 hasta el año 90, cuando estuve de representante a la Cámara, fue senador de la República, fue un hombre incansable en el trabajo por Marinilla. Se mantenía yendo en Bogotá de ministerio en ministerio, de puerta en puerta tocándoles y esperando a que los ministros lo atendieran. Muchas veces quedaba hasta 5 o 6 horas esperando un ministro para ir a pedirle que en qué le iba a colaborar a Marinilla. El hombre fue un gran líder y un gran hijo de Marinilla. Tuve una gran amistad con él durante esa época y reconozco que es difícil encontrar un hombre de ese talante, de esa talla, para que continúe Marinilla. Espero que los marinillos sirva ese ejemplo para seguir adelante esa obra de Roberto Hoyos. Usted ve aquí a Marinilla todo lo que ve, prácticamente ve. Usted ve la plaza de mercado, ve todo que ver, toda Marinilla con el desarrollo y con el
futuro de Marinilla. Fue un gran amigo, fue un gran religioso. Con mucha tristeza lo recordamos en la forma que la vida lo terminó, pero Dios sabrá cómo lo necesitaba y cuánto lo necesitaba. Estamos muy agradecidos con los marinillos que nos han acompañado y queremos que Marinilla siga adelante y que lo pongan en todo momento como un ejemplo de todos los marinillos. Muchas gracias, doctor, muy amable. Tuve la posibilidad de conocer muy de cerca al doctor Roberto Hoyos Castaño desde el año 1977. Yo puedo resumir la vida de Roberto Hoyos en lo siguiente: Roberto Hoyos, ante todo, un servidor de la comunidad. Más que un político, fue un servidor. Si hubiera querido ser un gran político, no se había concentrado en darle a Marinilla la posibilidad de los auxilios, de todo sino que lo hubiera repartido en todo el oriente, hubiera sido el jefe del oriente antioqueño. Pero nosotros les decíamos: doctor, hombre, no, Marinilla, Marinilla. Él fue un gran Marinilla, esa fue su obsesión, fue un servidor, un hombre de una generosidad sin límites, de una sencillez extrema y ante todo un hombre especial porque era un hombre humano, un hombre que sentía los problemas de la gente como suyos. Para Marinilla la pérdida del doctor Roberto Hoyos es inapreciable y creo que el mejor homenaje